Van a transcurrir ya casi 120 días del periodo gubernamental y también del periodo del Consejo. Nuevo gobierno municipal liderado por Pablo Pinotti, y el Consejo, como es obvio cada 2 años, hay una nueva conformación donde los bloques no oficialistas terminan siendo mayoría. Eso le pone un poco de picante también a la legislatura local, sobre todo cuando hay que debatir algunos proyectos sumamente importantes, y quien hoy preside a partir precisamente del 10 de diciembre pasado la legislatura es Santiago Dobler. Santi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo grande a vos y a toda la audiencia y quien sigue todo el programa. Bueno, han pasado 4 meses, así que no podés decir que no te acomodaste en el cargo. Bueno, ¿cómo viene la mano con el Consejo, sobre todo decíamos, con esta conformación donde el oficialismo está en minoría, ¿no? Sí, por lo menos no tiene un número menor a los demás bloques, ¿no? Sigue teniendo 2 concejales, bueno, Andrea pasó a otro lugar y fue suplantada, pero sigue teniendo 2 concejales, lógicamente tienen cierta fuerza para poder proponer algunos proyectos, siempre y cuando los demás concejales no se mantengan en consonancia. Igualmente me parece que lo que se está trabajando en forma armoniosa y tratando de no pensar tanto en la política partidaria, sino más en lo que necesitaba un poco también el Ejecutivo, algunas herramientas que eran necesarias, que lógicamente tienen su debate, su oposición y su gente a favor, pero fundamentalmente estos 3 primeros meses, que son siempre los 100 días famosos que necesita un gobierno para hacer algún cambio, por lo menos rápido y orientativo hacia dónde va a ir, me parece que el Consejo instrumentó, en la mayoría de los casos, después hablaremos sobre los OCM, pero en la mayoría de los casos le dio armas y no le puso tantos palos en la rueda al trabajo que está haciendo el nuevo intendente. Hablábamos justamente del Ejecutivo y los 100 días, y bueno, creo que es obvio para todos que hoy todos los ejecutivos lo que primero que se plantean tiene que ver con la situación económica y la financiación. Especialmente aquellos que recibieron una herencia por ahí no tan deseada, bueno, tienen que corregirlo. Vos decías justamente el aumento de la UCM, ya se dieron 2 de ellos. En los 2 de ellos el Ejecutivo no pudo imponer su propuesta. En uno estuvo bastante cerca, en el otro es casi abismal la diferencia entre lo que ustedes terminaron aprobando, los bloques no oficialistas, y el Ejecutivo. Me gustaría apuntar al último, sobre todo, me ha sorprendido, y quizá la pregunta es si no se camina un poco por la cornisa esta de financiarlo o no el Ejecutivo. ¿Qué piensan ustedes, no? Sí, ahí hay que analizar algunos temas que me parece que son importantes. Si bien OCM venía con un atraso importante del año pasado, más de 6 meses de congelamiento, cosa que es una cosa inexplicable porque teníamos inflación, pero también teníamos una campaña política de por medio, entonces hubo gente que quiso hacer un tipo de estanflación, si se quiere, en el tema tarifario, que eso después repercute porque más inflación tenés, como tuvimos ahora este año, más se acumula y más difícil se hace llegar. En el segundo aumento, que es la pregunta específica, ellos piden un 75%. Que iba a duplicar el impuesto en junio, creo. Sí, yo creo que hasta se quedaban cortos, me parece que hasta el 80 podían pedir tranquilamente si contaban el arrastre. Ahora, ahí nos encontramos con nosotros dimos el 35, el 40 acumulado, con un interés compuesto que lleva al 40 o 41. A principio de vista, el primer golpe de vista se ve una diferencia importante. Ahora hay que analizar primero. Cuando el Departamento Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto 2024, lo proyecta con una carga de 130% de inflación anual. El 60, el 55 que dimos nosotros. Si hubiéramos aceptado la propuesta del 75%, superaba al cuarto mes el pronóstico inflacionario que aprobamos como presupuesto o como presupuesto. O sea, ¿cuál hubiera sido la pregunta? ¿Qué pasó que al cuarto mes se consumieron todo el índice inflacionario
del presupuesto cuando la inflación real está bajando. Después se puede discutir cómo, pero en realidad los números van que está bajando. Las paritarias ya son menores, las negociaciones son menores en lo que es el índice de precio del consumidor, bueno, parámetros que se toman en UCR. Entonces ahí te encontramos el primer gran problema. Me parece que hubo una falta de cálculo importante para ver cómo cerrábamos quienes presentaron el proyecto, para ver si realmente era 130 o era 150 o 160. Bueno, fue 130. Decidimos no cruzar esa línea, porque sabemos que quedan un par de aumentos más, que generalmente se dan en el tercer trimestre y el cuarto trimestre. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado de habernos consumido el 130 el cuarto mes y después cómo salíamos a explicar la situación en los próximos dos aumentos? Se tendría que haber tal vez cambiado toda la balanza presupuestaria. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Dar un aumento ahora, empezó a tener la facultad de poder negociar por lo menos hasta el último trimestre. Si hay que hacer un cambio, que se haga al final, pero no el cuarto mes de haber empezado un mandato. Eso como primera medida. Como segunda medida, me parece que si bien estaban dentro de una posición bastante certera con el 75%, también tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de tasa cayó más del 15-16% de cobro. Yo siempre estuve alrededor del 68, 69%, a veces pisando el 70%. Hoy está por el 58, 59%, queriendo recuperar, pero está ahí en una situación bastante complicada abajo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho un envión de esa envergadura? Realmente, ¿hubiéramos recuperado más plata o a nivel cantidad de contribuyentes hubiera disminuido? Ese era el gran temor que tenía el Consejo en ese momento. Es importante también aclarar que el aumento que fue aprobado fue un poco, si bien había otras, sobre la mesa había otras alternativas que hemos analizado, yo tenía una alternativa bastante intermedia, pero bueno, iba a también quedar solo en la votación, o sea, se me iba a complicar, iba a ser prácticamente nulo. Así que bueno, decidí negociar un poquito con la gente, tanto como concejaliano como con las concejales de las chicas Juntos por el Cambio, para tratar de ir más o menos a un 40 y no bajar de eso acumulado. Yo tengo mucho miedo a la parte social y a lo que se viene, porque las tasas, si bien la UCR repercute directamente en servicios, y eso sí es cierto, corre un riesgo, obligamos también en cierta forma al Ejecutivo a que haga un cierto reajuste también. Yo creo que si vos le das siempre lo que el Ejecutivo quiere o pretende, se malacostumbra, ¿no? Esto pasa en todos los ejecutivos. Hoy te pido el 50, me lo das, si me pedí el 50 el mes que viene, y si se lo doy, después ¿qué hago? Creo que hay que meterle cierta presión en el buen sentido para que empiece a reajustar algunos puntos que nosotros creemos que son importantes y que pueden llegar, no sé si a recuperar toda la diferencia, pero por lo menos a que se esfuerce para que el Consejo no sea una caja, un cajero automático donde cada vez que necesito voy a pedir. Sepan que le vamos a dar una mano, pero también le vamos a pedir ciertos esfuerzos para equiparar, ¿no es cierto? Dos preguntas, uno va a tener que ver con los gastos y el carnaval, los gastos, que me parece que ustedes están bastante molestos con eso. Pero antes, Justi ahí en su alocución argumenta de que el gobierno no negoció en ningún momento. ¿Fue tan intransigente así? ¿Le faltó cintura política? Sí, nosotros hicimos un trabajo en comisión, yo creo que ella no había existido porque tenía otro problema, pero yo le pregunté personalmente delante de los concejales, le digo, ¿separan el 75% o hay posibilidad de negociar? Y ellos fueron bastante determinantes, en el 75% recién abrieron una puerta de negociación horas antes, cuando vieron que la votación por ahí estaba bastante perdida. Yo creo que la predisposición también que se hacía referencia es importante en un tipo de negociación. Nosotros con el anterior gobierno por ahí teníamos ese diálogo y esa actitud de poner un número sobre la mesa y tratar de acercar posiciones, ¿no? Bueno, acá no lo tuvimos y me parece que cuando vos vas con una actitud un poco, no digo soberbia, pero terminante y no dejas a la otra parte poder llegar a un punto de equilibrio en la negociación, y bueno, eso genera después un problema, ¿no? Porque está bien, vos pedís el 75, nosotros nos paramos en tal y no hay posibilidad. No, yo creo que
tiene que haber diálogo del Ejecutivo y del Consejo para tratar de buscar el mejor punto de equilibrio, que no sea el extremo de un lado o del otro, sino que haya un punto medio. No hubo en ese caso, se pararon en 75 y ahí determinaron su posición. ¿Usted hubiera sido más flexible si no hubiera estado el gasto de carnaval en el medio, digo? O sea, ¿generó un poco de irritación eso o no? Y bueno, ¿qué opinás del gasto de carnaval? Porque Sí. quizás yo estoy haciendo, me estoy imaginando una opinión tuya que quizás no condice con la idea, ¿no? En el inicio del análisis del presupuesto, el gasto de carnaval iba a 28 millones. Después, cuando se negocian las partidas, logramos que vaya a 19 millones, que era prácticamente lo que tenía el anterior gobierno para gastar. Acá se ha hecho una rendición de cuentas bastante prolija de lo que ocurrió a nivel carnavales. Sabes que eso no lo podés evitar porque todos los gobiernos lo hacen y las ciudades es algo festivo de todas las ciudades. Pero más allá de la observación, y yo, por ejemplo, hubiera cobrado una modesta entrada, por supuesto, porque daría más equilibrio a las cuentas, pero se mantuvieron dentro de lo que es el gasto. Ahora, cuando uno disgrega, ve que hay por ahí bastante en lo que es consumo de comidas y ese tipo de cosas que, bueno, después, cuando llegan las rendiciones de cuentas, uno cuestiona ese tipo de cosas. Bueno, me parece que no fue un gasto exorbitante que haga a un enojo o a un resentimiento para determinar el valor de la OCM. No en mi caso, estoy hablando en mi caso personal. Yo entiendo que ese tipo de conmemoraciones, de fiestas hay que hacerlas, como hay que hacer otras, pero bueno, a ver, para hacer eso tenés que equilibrar gastos. Yo creo que si vos vas a poner en tal lugar algo que sabés que es para la gente, que no te va a traer mucha retribución a nivel municipal, bueno, de otro lado tendrás que sacar, ¿no es cierto? Tendrás que equilibrar. En mi caso yo no lo veo como una actitud, lo vi desde el punto de vista del bolsillo de la gente, lo vi dentro del punto de vista de cuidarme, porque sé que estamos cerca de la cornisa de que afecte alguna cuenta fiscal. Por lo tanto, cuanto más sean meticulosos en el recorte, mejor, en lo que se pueda. Y lo vi también fundamentalmente del porcentaje y de mucho miedo a que siga cayendo la recaudación en el sentido de la gente que va a pagar. Porque la gente no te corta el cable e internet, ¿qué te corta? La tasa. Porque sabes que el servicio más que mal lo tenés. Claro. Entonces, cuando empieza a caer eso, podemos llegar a tener un problema. Yo creo que hay que tratar de apuntar a lo que es tener más gente que pague, tal vez menos porcentaje, y no poca y que pague mucho. Ahora, volviendo a los gastos, ¿cómo ves esta gestión en estos 4 meses? ¿Ves que redujo el gasto? Bueno, vi también ahí que presentaron a pedido de ustedes el tema del personal, donde dejaron fuera personal que quizás venían de la gestión anterior, que muchos eran militantes incluso. ¿Crees que ellos están tratando de hacer una reducción o no es tan así? Yo creo que están tratando. Ahora va a venir un plan de medidas según los concejales oficialistas, va a llegar al Consejo un plan donde hay algunos puntos de recorte, que realmente estoy ansioso por verlo. Mientras se analizó el presupuesto, siempre tenés algunas partidas que por ahí podés estar más conforme o no, o que vos dirías, mira, yo pondré más plata acá porque creo que se necesita. El Ejecutivo tiene el derecho de poder determinar a dónde va de acuerdo a su política. Darle su impronta al gobierno. El Consejo tiene la posibilidad de pedir explicaciones. Yo creo que lo van a tener que hacer. A ver, no se puede ir contra la marea. A ver, tenés un presidente que le está diciendo, repito, te guste o no te guste, hay que recortar, no hay dinero, esto pasa así, no sabemos qué va a pasar con la coparticipación, no sabemos cuánto dinero va a entrar, está siendo ajustada a las provincias, muchas veces poco exageradamente, pero te está dando un mensaje claro. Las provincias en algún momento van a tener que hacer lo mismo, y el último escalón de todo son los municipales y las comunas, que dependen de eso. Más allá de que Sunchales es potente productivamente y maneja una buena coparticipación. Ahora, ¿estamos seguros que eso va a llegar? ¿Estamos seguros que lo de obras la provincia lo va a bajar? O sea, hay muchas cosas que sí, el Ejecutivo no ve, va a tener graves problemas. O sea, vos fíjate que las obras están relativamente quietas,
Yo creo que va a ser un año en donde se va a tener que acomodar la cuenta fiscal, la herencia y la política que ellos quieren llevar a cabo con respecto a inversiones. Sí, es preocupante lo del corralón municipal, porque son máquinas que usualmente Sunchales, porque yo he visto otras comunas o municipalidades que han adquirido maquinaria con recursos propios. Sunchales nunca se ha caracterizado por esa gestión, cualquiera que podamos revisar de los últimos 4 o 5 periodos. Siempre se ha logrado a través de, o de aportes no reintegrables o de préstamos. El tema es que estamos en un momento en el cual ninguna de las dos cosas van a aparecer y hay cierta urgencia como para tener algunas máquinas, ¿no? Sí, ahí se van a hacer un par de inversiones. Yo, por lo que estuve hablando con el intendente, se van a comprar un par de camiones y algo que se necesita. Se compró un motor nuevo para una de las máquinas que trabaja, que son, no sé si es la Retro o alguna de esas máquinas que estaba fuera de condiciones. Se compró un motor. Nosotros aprobamos en el Consejo el tema de la licitación, así que bueno, va a haber ahí la máquina que tenemos con convenio en vialidad, que es la que generalmente también sale a hacer trabajo, no solamente en la ciudad, sino en el área rural. Se renovó ese convenio, hay que cambiar un repuesto, pero es cuestión de mantenimiento. Se trata de hacer un equilibrio. Yo estoy a favor, y de hecho nosotros hemos presentado muchas minutas solicitando lo que pasaba en el corralón, que nunca han sido contestadas. Y estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero también me gustaría alguna vez empezar a contar responsables. Porque yo no puedo ir a decir a la gente, mira, te voy a aumentar impuestos para reponer lo que nos falta del corralón, perfecto. ¿Y qué pasó en el corralón? Dice la gente. Porque yo pagué impuestos antes. Claro. Entonces, a mí me parece que debería auditarse. Nosotros habíamos hecho un pedido el año pasado de auditoría sobre el corralón. Y empezar a detectar quiénes eran los responsables. Y además de eso, nombrar nuevos responsables. Porque si no va a seguir pasando lo mismo. O sea, ¿quién usa tal máquina? Perfecto. ¿En qué condiciones la lleva y en qué condiciones la devuelve? ¿Está todo lo que tenemos que tener? ¿Motoguadaña tenemos? No. ¿Qué pasó con la motoguadaña? Creo que si mientras vos no pongas cabezas responsables, el Estado siempre corre el peligro de, los argentinos somos muy de pensar, y como esto lo pagamos entre todos, y bueno, le doy el uso del total, con unos impuestos se arregla. Y me parece que no, porque siempre el dinero sale del mismo bolsillo. Entonces, las cosas del Estado deben cuidarse. Son caras y las necesitamos todos. Y muchas veces fuera de horario. Entonces, tienen que estar a disposición y en condiciones. Finalmente, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo porque vos también creo que lo sufriste, lo padeciste un poco a la relación anterior, donde bueno, se presentaban una serie de, sobre todo de minutas, requerimientos y luego eran respondidas muy tarde, o ya no fueron ni siquiera respondidas. Bueno, después nos encontramos con lo que nos encontramos. Bueno, ¿cómo es la relación ahora en estos 4 meses con el Ejecutivo y los pedidos que ustedes hacen? Yo creo que es buena, más allá de las críticas que siempre el Legislativo tiene para hacer constructivamente y observaciones. Las minutas que se vienen haciendo van teniendo su contestación. Hoy deben haber contestado por lo menos el 60 o el 70% de las minutas que se le han mandado. El anterior gobierno, yo creo que en su totalidad, no sé si llegó al 30% o 35%, una vez el concejal Bertolo había hecho un trabajo de porcentaje, pero no llegaba a eso. Ahora todas las minutas que se van mandando, un poco más tarde, más temprano, pero vos ves que llegan con la contestación. Y eso aceita la relación, más allá de ser poder independiente, pero aceita la relación, no genera la rigidez que vos después tenés constantemente decir, no, a ver, el Ejecutivo no le da la importancia que tiene que ver el Legislativo porque no contesta. Yo creo que si el Legislativo pone lo suyo, más allá de los errores que pueda tener como nosotros, como cuerpo, pero se apunta a un trabajo en conjunto, y esto quiero dejarlo claro, en conjunto no es de amiguismo, sino dentro de cada rol, pero intentar trabajar hacia adelante, me parece que eso repercute positivamente, y mucho más aún, como te decía antes, en momentos en donde vos no sabés lo que va a pasar de acá a un mes. Porque si acá hay un cambio de moneda como se habla, hay una reestructuración de la parte económica, los impuestos van a quedar muy retrasados por razón del cambio. Entonces, y las tasas van a quedar retrasadas y los gastos están. Será un país que generó 9.000 billones, lo que leía,
imprimió 9.000 millones de pesos para comprar los famosos 10.000 de las reservas. Parte lo pudiste, el gobierno lo pudo retener, pero parte se te filtra, como pasa siempre. Pero además está creando inflación en dólar. O sea que todo eso, aunque parecen simples datos, termina repercutiendo después en las arcas municipales. Porque vos tenés coparticipación, tenés un montón de ingresos, sí, pero ¿y las salidas que vos tenés? O sea, hoy el Estado municipal está pensando, ¿y nosotros cómo llevamos nuestro hospital, por ejemplo? Y ese es un tema que a mí me preocupa y me deja. Nuestro hospital, de una lista de 20, 25 que yo tengo, es el tercero, de abajo para arriba, que menos presupuesto recibe. Y que va a generar un cuello de botella porque mientras se termine y se recategorice, si tenemos suerte, mientras siga siendo hospital rural, atiende a 6 poblaciones en su área programática y a todo el distrito rural. Pero además atiende gente de otros lugares. Ha venido gente de San Cristóbal a tener Sunchales. Entonces, si a eso le sumás el corte de las obras sociales o de las prepagas de la gente porque no la puede más pagar, va a terminar siempre en el mismo lugar. Entonces, si no le generamos una ayuda por lo menos momentánea hasta ver qué pasa a nivel provincial, ya sea gestionando cargos, que es lo que hemos pedido, 2 por lo menos de la provincia, vamos a tener un problema muy grande los sunchalenses, y no lo estamos viendo venir al tiempo, ¿no es cierto? Así como frenamos con el tema de seguridad y creíamos que Sunchales era una isla, porque hace 15 años jugábamos al fútbol afuera de casa y dejamos la bicicleta sin candado, hoy no estamos dando cuenta que Sunchales tiene un grave problema a nivel de seguridad. Bueno, lo vamos a tener también en salud si no reaccionamos antes. Y si no, vamos a golpear las puertas que tenemos que golpear, porque son cargos provinciales, igual que la seguridad. Ahora, si nos quedamos atrás de un escritorio esperando a ver si el gobernador nos da algo, estamos equivocados. Hay que ir y golpear el escritorio y decirle, señor, necesitamos esto. No solamente Rosario, Sunchales también, porque vos apretás el problema de la delincuencia en ciudades grandes y ¿de dónde van? Empiezan a ir a las ciudades chicas. Y ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Una consulta un poco frívola. Políticamente, Santiago Doller, en un océano bastante turbulento que no se sabe dónde están parados todos, ¿dónde se ve de acá un tiempo, no? Nosotros estamos trabajando en equipo, ya lo hemos empezado a hacer para las elecciones de concejales, con gente del Partido Libertario, tratando de acercar y de hacer más fuerte ese tipo de relaciones, no solamente a nivel local, sino ya a nivel provincial desde hace tiempo. Así que bueno, nada, si bien falta mucho y hay que ir acomodando un poco el terreno a lo que puede llegar a venir como futuro, la idea es trabajar en conjunto con ellos, no terminar lo que habíamos empezado, con gente que bueno, ya estaba incorporada dentro del espacio nuestro, y bueno, y esta gente que también tiene ganas de incorporarse ya con referentes provinciales y nacionales, ¿no? Nosotros tenemos ahora una reunión la semana que viene con referentes provinciales, y bueno, ir diagramando a ver lo que quieren hacer a nivel departamental, no solo local, porque bueno, ellos también como partido con sello propio, y esto es importante decirlo, quieren un poco independizarse y empezar a hacerse más fuertes, más allá después de cómo van haciéndose las diferentes alianzas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para por lo menos sentarnos a dialogar en primera instancia, ver cuáles son sus objetivos y ver cómo va a ser después la puesta a punto más adelante, lo que uno puede llegar a planear para lo local.